Los vehículos de movilidad personal están siendo claves en estos tiempos pandémicos convulsos, y en concreto los VMPs han surgido como una herramienta clave para desempeñar muchas funciones del día a día. Actualmente los VMPs te permiten cubrir distancias bastante considerables para poder ir a trabajar, para hacer recados, moverte por la ciudad, ir a la universidad, incluso ya hay hasta repartidores que lo usan. Está claro que todos los vehículos eléctricos tienen un sobrecoste desmedido en comparación con los vehículos de carburación, pero los VMPs tienen ya unos precios muy asequibles y son piezas muy potentes para la gestión de cualquier actividad. Además, lleváis tiempo pidiéndome patinetes económicos y como ha sido una petición bastante generalizada, no quería olvidarme de las personas que quieren empezar en este mundillo y que sus posibilidades económicas no le permitan algo muy costoso o que sencillamente su uso habitual no requiera de grandes prestaciones. Chuletita, chuletita. No querría olvidarme de las... Hace poco recibí un patinete de la marca Kugo, muy económico. Y me sorprendió muchísimo por los cambios implementados en él. En concreto, he recibido dos modelos, el Kugo S1 Plus, que ya cuando lo vi sobre el papel fue un patinete que me pareció muy interesante para el usuario, y por otro lado, el Kugo Kirin G1. Y tengo que reconocer que Kugo me ha sorprendido positivamente, ya que ha cambiado la línea de diseño, se ha esforzado en poner mejores materiales, innovar con algún gadget e implementando nuevas funciones. El Kugo S1 Plus es excelente para la ciudad, fácil, ligero y muy manejable. Con sus 350 vatios de potencia nominal tenemos un patinete superior en potencia al Xiaomi M365, actualmente llamado Xiaomi Mi 1S. Como todo pequeñín, está enfocado para trayectos medio cortos. La batería te permite alcanzar unos 20-25 km de autonomía, aunque según el recorrido que hagas, tu peso y conducción, esto podría variar sensiblemente. La batería en capacidad es prácticamente como la del Xiaomi. Es un patinete ideal para hacer un uso diario pudiendo cubrir ciertas distancias sin excesos. No es un patín enfocado a medias o largas distancias, pues como todo pequeñín tiene sus limitaciones. Con sus 12 kilos de peso, es un modelo ideal para poder subirlo por las escaleras a cualquier edificio sin ascensor sin ningún problema, o incluso poderlo combinar con el tren, el metro y autobús. Quiero hacer mención a sus calidades y materiales, ya que estos me han impresionado. Absolutamente todo en él me ha sorprendido. El cambio en la línea de producción de Kugo es completamente nueva. Plegado el patinete no ocupa absolutamente nada. Podrás guardarlo casi detrás de una puerta, ya que se pliegan los mangos con una original y bonita rueda dentada de aluminio, además de su plegado de tija. El plegado es muy original y es el más robusto que he visto en un chiquitín, una ingeniosa manera de plegar fácil y rápida. Plegado que le confiere al patinete gran robustez para un chiquitín tan minimalista como este. Incluso la pata de cabra es robusta, bonita y muy bien rematada. Pero ojo, aunque minimalista, al patín no le falta ni un detalle, con diseños y acabados excelentes, como la base de goma, el guardabarros delantero, las posiciones de algunas luces, el plegado del manillar y los mangos, el puerto de carga o el amortiguador. La verdad que han pensado en todos los detalles, ya que la fragilidad de los neumáticos de los patinetes pequeños ante los pinchazos está abocando a los usuarios de patinetes a incluir ruedas sólidas con perforaciones, algo que ha implementado directamente Kugo en este modelo. Y personalmente no soy muy amante de la rueda sólida porque resta mucha amortiguación, pero entiendo perfectamente a los usuarios. Porque llega un momento que eliges la comodidad de no pinchar frente a cierta amortiguación. Y si tu ciudad está perfectamente bien pavimentada, esto no debería ser un problema. Aunque resulta que el modelo de Kugo tiene una más que interesante suspensión delantera y trasera, que añadido a la perforación de las ruedas, hace que la experiencia de amortiguación sea mucho más agradable con ruedas rígidas.
Su motor es muy suave y progresivo, y si pesas más de 75-80 kilos y te encuentras con una cuesta muy acusada, entonces quizás haya que hacer uso de la pierna para ayudar un poco al patinete. Pero esto te va a suceder con cualquier patinete con motores de hasta 500 vatios. Y si pesas mucho, incluso con hasta 1000 vatios. Grabando, me pasó la vida. La aceleración es suave y progresiva, algo también habitual en modelos de estas características y precio. Su velocidad máxima es de 30 km/h, aunque, según tu peso, quizás sean unos 27-28 km/h. Tiene 3 posiciones de velocidad, que podrás ver en su LCD, Eco, Drive y Sport. Que va desde los 17 por hora, pasando por los 22 por hora, hasta los 27 por hora, que montados son 24-25. LCD algo básico y pobre para mi gusto, pero dado el precio del patinete tampoco se puede pedir mucho más. Aparte de la velocidad, te indica la carga y el estado de las luces. Si pulsas 3 veces, activas el modo no arranca al darle al acelerar. Hay que empujar el patín para que acelere. Y para quitarlo otra vez 3 veces y ya directamente arranca. Hasta ahora es todo muy positivo en este modelo. Chuletita. Pero como la mayoría de los VMPs, la frenada es bastante reguleras. La frenada, dependiendo de cómo lo hagas, puede ser normal o escasa. Es decir, tiene una palanca en el manillar de freno junto al acelerador, el cual activa el freno de motor, freno electrónico. Este freno no funciona mal, pero tienes que ser previsor en la distancia de frenado y desde luego no está diseñado para emergencias. Aunque tiene una ayuda extra en la frenada. El guardabarros trasero tiene una palanca de flexión para añadir a la frenada mucha más potencia. Se acciona con el pie y frena realmente bien para ser un tipo de frenada de pie. Paso de comentar el tema de las luces, porque si os digo que os compréis una linterna, ya me entendéis, ¿verdad? Luces 2 veces y para apagarlo igual. La altura del manillar es algo baja. Para personas a partir de 1,75 m para arriba podría quedársele algo bajo, pero si aprovechas esta ranura para ensancharla con un taladro y que pase el cierre, entonces tendrás una posición más sin debilitarlo. Y su altura será óptima incluso para personas de hasta 1,86 m, como es mi caso. Pero lo mejor de todo es el precio. Como conclusión final diré que me ha sorprendido bastante la evolución de la marca Kugo, y que me impresione un chiquitín es más complicado aún. Y es que este modelo es ultra compacto, ligero de conducción, muy ágil y divertido, con diseños y acabados excelentes y materiales muy decentes, con el mejor plegado que he visto en un chiquitín. Y para colmo, contar con una doble suspensión remata la faena. Tanto es así que no le pondré ni un punto negativo a este modelo, a pesar de tener un freno reguleras, ya que la mayoría de los modelos frenan regular, y el complemento de la frenada que tiene con el freno de pie, aunque rudimentario, lo veo como una buena solución, que en este modelo funciona y se complementa francamente bien. ¿Y qué más podemos pedirle a un vehículo por el precio que os he conseguido? Pero lo mejor de todo es el precio. A fecha de publicación de este vídeo, el patinete se vende en unos 350 €. Que gracias a los que seguís mis vídeos, le dais like y me escribís en los comentarios todas las dudas, todo el apoyo que me dais. Pues gracias a todo ello y a vuestro apoyo, he conseguido dejaros el precio de este patinete Kugo en 279. Precio de bicicleta casi básica. Podéis adquirirlo en la página oficial de Kugo España, así que seguro que podréis solicitar las ayudas de la Comunidad de Madrid por la compra de un patinete eléctrico. Tenéis garantía de 2 años en algunos componentes y en otros componentes como la batería hasta 6 o 12 meses, según el componente, a través del servicio técnico. Pero no olvides leer la letra pequeña de las compras. Os dejo el enlace de compra abajo en la descripción del vídeo, incluyendo el código de descuento para que aprovechéis esta oferta. Y también algún enlace con la información de las subvenciones de la Comunidad de Madrid, que son las que conozco. Este vídeo ha sido posible en colaboración con el canal de Alejandro Pérez. Os dejo aquí la etiqueta
para que vayáis a un vídeo que ha preparado en el que os sugiere qué cosas debéis tener en cuenta a la hora de comprar un patinete eléctrico. Así que, como siempre, muchas gracias a todos, estoy in love con todos vosotros y besitos. ¡Ha llegado el día! ¡Joder, tío! ¿Es que no puedes despertarme de otra manera? Un momento, ¿de qué día hablamos? ¿El día? No. Sí. No. No, 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 no. ¡No! Vale. Te falta una semana para sacar el vídeo.